Acompáñenme a Josué, capítulo 7. Josué, capítulo 7. Hoy comenzamos una nueva serie de mensajes para el mes de septiembre, porque en el mes de octubre se cumplen 500 años de la Reforma Protestante. Y vamos a estar dedicados todo el mes de octubre a lo que fue la Reforma y lo que implica la Reforma para nosotros, para la iglesia de hoy en día. Pero este mes, septiembre, que es el mes de la primavera, vamos a comenzar una serie de mensajes que le puse como título La vida en el plano superior. La vida en el plano superior. Y quiera Dios que en este mes, donde todo reverdece, donde todo florece otra vez, lo mismo ocurra con nuestras vidas espirituales. Que el Señor traiga un florecimiento, una renovación en nuestra vida espiritual, porque lo necesitamos. Lo necesitamos. Y el título del mensaje de hoy quiero hablar de cuando orar es un error. Cuando orar es un error. Josué capítulo 7, versículo 6. ¿Esa música viene del salón? Decile que lo bajen, por favor. Josué capítulo 7, versículo 6. Entonces Josué rompió sus vestidos y se postró en tierra sobre su rostro delante del arca de Jehová hasta caer la tarde, él y los ancianos de Israel, y echaron polvo sobre sus cabezas. Amén. Dejen su Biblia abierta, por favor. Ahí vamos a seguir leyendo en un minuto más. No es fácil, ¿verdad que no es fácil llevar adelante el ministerio hoy en día? No es fácil. No es fácil llevar en realidad es una forma de decir, porque la obra es de Dios y nosotros somos simplemente colaboradores de la obra de Dios. Somos colaboradores del Señor. No llevamos nosotros la obra adelante. Pero no es fácil tener que a veces enfrentarte con la realidad. Es más fácil continuar con la rutina de todos los días, con nuestros hábitos de todos los días y hacer las cosas de manera mecánica, vivir nuestra vida cristiana de manera mecánica, de manera automática, siguiendo nuestras costumbres, siguiendo nuestra rutina. Pero hay momentos que por la gracia de Dios, el Espíritu Santo despierta nuestras conciencias y nos hace ver lo lejos que estamos de lo que Dios quiere que seamos
y de lo que Dios quiere que hagamos. Y a veces enfrentarse con la cruda de realidad es fuerte, duele, pero es necesario si nosotros queremos experimentar, queremos disfrutar lo que Dios tiene para nosotros y lo que Dios tiene para su iglesia. No hay otro camino que ser honestos con Dios y ser honestos con nosotros mismos. Y no es fácil ser honesto. No es fácil. Porque todos tenemos la tendencia a excusarnos y tenemos la tendencia a decir de nosotros mismos, de nuestra propia vida cristiana, estoy bien, no estoy mal, estoy bien. ¿Y cómo anda la iglesia? Estamos bien. Y muchas veces esa frase se vuelve como el saludo. Hola, ¿cómo te va? Bien. ¿Y vos? Bien. Pero nada más que una cosa que decimos por costumbre, que no tiene ningún peso no tiene ninguna... no es esa opinión, eso que decimos, no es el resultado de una mirada honesta a nuestras propias vidas. Decimos que estamos bien, pero esas palabras no son el resultado de una mirada honesta de nuestras propias vidas. ¿Cómo va la familia? Bien. Y no está bien. Porque cuando decimos bien, que la familia está bien, tampoco esas palabras son el resultado de una mirada honesta de nuestras propias familias. Y lo mismo pasa con la iglesia. ¿Y cómo va la iglesia? Bien. Y a veces también esas palabras no son el resultado de una mirada honesta. La verdad, no estamos bien. No estamos bien. A veces nos queremos consolar, bueno, pero esto está bien, esto es positivo, esto también es positivo, y nos consolamos porque el hecho de reconocer que no está todo bien nos incomoda, y no sea que nos incomode tanto como para que nos mueva a hacer algo para revertir la situación. Y como no nos queremos mover para revertir nuestra situación personal, no queremos salir de nuestra comodidad para revertir nuestra situación familiar, y como no nos queremos mover ni hacer ninguna clase de esfuerzo ni de sacrificio para poder revertir la situación en la que la iglesia se encuentra hoy en día, decimos que está todo bien. Porque si reconocemos que está todo mal, estamos reconociendo la necesidad de que tenemos que hacer algo para corregir lo que está mal. ¿Cuánto me están entendiendo? Porque déjeme decirle, con respecto a la iglesia en particular, no es difícil, no es fácil hoy tener que predicar cuando de repente te das cuenta que un montón de gente por el frío no se congrega. O sea, y yo sé que después, porque siempre pasa en el nivel de liderazgo, ¿viste? Che, qué poca gente vino. Y cuántos hermanos que faltaron. Y siempre estamos los que decimos, bueno, pero hizo frío. Bueno, pero llovió. Pero siempre decimos algo para suavizar la realidad. ¿Cuánto me están entendiendo? Siempre decimos algo para suavizar la realidad. Pasa también a nivel familiar. Che, fue tu cumpleaños y tu pariente no te llamó. No, algo le habrá pasado. No le pasó nada, simplemente que no le importa. Pero no queremos reconocer que no le importa. Porque si reconocemos que no le importa, nos ponemos mal. Y nos obliga a tener que hacer algo para saber por qué no le importa. Buscamos excusas. Buscamos salidas fáciles. No, es por esto o es por lo otro.
Cuando de repente vos ves en las publicaciones del Facebook a los pastores que cuando llueve empiezan a poner publicaciones, y hoy veía una publicación de un pastor que puso una foto de una iglesia de no sé dónde, donde estaban todos los hermanos congregados con el agua hasta los tobillos, el templo inundado y los hermanos igual estaban en el culto. Y el pastor usó esa foto para decir, hermano, aunque llueva, hoy no tenemos que congregar igual. ¿A qué punto llegamos? Porque después veo otras publicaciones que ponen otros pastores, bueno, pero el Señor es más importante, la lluvia no nos tiene que parar, no nos tiene que detener la lluvia, porque hoy es el día del Señor, no hay que dejar de congregarse como algunos tienen por costumbre. ¿A qué punto hemos llegado, hermanos, que tenemos que usar el Facebook para rogarle a la gente que venga a adorar a Dios? ¿A qué punto hemos llegado? Que tenemos que poner mensajitos y tirar indirectas a los hermanos. Yo casi pongo hoy. Pero dije, no. Porque me temía lo que pasa ahí. Pero eso habla, esta realidad, esto que nos está pasando, habla de la realidad en la que nos encontramos. Yo no sé cuando dicen que hay avivamiento en Argentina, bueno, no sé dónde será esa parte, ¿no? Donde nunca la iglesia ha crecido como ha crecido en este último tiempo. Cuando de repente caen 4 gotas, hace un poco de frío, y la mayoría se queda en su casa a mirar la televisión. Porque no me digan que se quedan orando porque no les creo. Algunos dirán, bueno, pastor, pero pasa que en los barrios hay mucho barro. Si pusiéramos un colectivo, preguntale a los que usan colectivo. Nosotros hemos usado colectivo hasta que nos gastamos de gastar plata el cohete. Preguntale a los que usan colectivo. ¿Cómo rabean, se dice? Del griego rabiar. ¿Cómo rabean cuando mandan un colectivo a recorrer toda la ciudad y viene el chofer y 2 más? Ni con el colectivo vienen. Y tenemos que mandar el colectivo hasta la puerta de la casa, y habría que mandar el colectivo y 2 gendarmes para que entren en la casa, lo vistan y lo saquen para afuera y lo suban al colectivo, ¿no? Tendríamos que mandar colectivo y 2 gendarmes. Después oramos. Bendíceme, Señor. Si yo fuera el Señor, no soy, agradezcan que no soy. Si yo fuera el Señor y alguien viene y me dice, bendíceme, Señor, yo diría, me estás cargando. Me estás cargando. Me estás tomando el pelo. Todo esto que está pasando a nivel general es la consecuencia de haberle ofrecido a todo el mundo los beneficios del Evangelio, pero sin que eso estorbe la mundana manera de vivir de la gente. Es el resultado terrible, nefasto, de ofrecerle los beneficios del Evangelio, pero aclarándole que no tiene que negarse a sí mismo, que no tiene que tomar su cruz, que no va a tener más problemas, que venga tranquilo porque no va a haber más sufrimientos. Cero abnegación, cero dedicación, cero compromiso. Acá están los beneficios sin ninguna clase de compromiso.
Como los vendedores, que cuando pasás por el negocio, cuando están locos como que no venden nada, pase, vea, sin compromiso. Así también nosotros por décadas hemos estado ofreciendo el Evangelio, los beneficios del Evangelio, pero sin compromiso, con tal que la gente venga. Y a algunos les funciona, y a algunos les funciona, porque la gente viene hasta que alguien les predique el Evangelio, de verdad. Y a algunos les funciona y la gente viene y llena esos templos, pero no le pidas a esas personas que llenan esos templos que de lunes a sábado vivan una vida consagrada al Señor, porque no tienen ni idea de lo que es eso. No le pidas que de lunes a sábado vivan una vida comprometida con Cristo, una vida en santidad, que vivan en contra de la corriente de este mundo, que pongan la otra mejilla cuando le pegan una cachetada, que perdone 70 veces 7 cuando los maltratan, cuando los ofenden, que bendigan a los que los maldicen, que oren por sus enemigos. No le pidas que sea un discípulo de Cristo, que tome la cruz y que enfrente la burla de este mundo por ser de Cristo, porque no le pidas eso, porque no estarán dispuestos a eso. Seguirán viniendo y seguirán ocupando una silla y un banco en la iglesia mientras nadie les diga toda la verdad acerca del Evangelio. Seguirán viniendo mientras esto no estorbe su forma de vida. Seguirán viniendo mientras esto no choque con su agenda personal. Seguirán viniendo mientras esto no incomode su comodidad. Les decimos, Dios te ama como estás y podés seguir al Señor como vos sientas. Y encima de eso vas a tener el cielo como recompensa. Yo sé que generalizar no está bueno, generalizar es injusto, porque no es la realidad de todo la cristiandad, pero sí esto le cabe a la mayoría de los cristianos de este tiempo, sin duda. Esta descripción le cabe a la mayoría de los cristianos de esta congregación. Quizás me cabe a mí también. Por eso, ¿saben qué? Es inútil invertir tiempo, esfuerzo, sacrificio en orar y orar. Y pedirle a Dios bendiciones, pedirle a Dios avivamiento, pedirle a Dios un despertamiento, pedirle a Dios victoria, pedirle a Dios esto, pedirle a Dios a lo otro. Es inútil todo eso, es inútil invertir el tiempo que invertimos en orar y pedirle, es inútil si no hay cambios en nuestras vidas. Si no hay cambios, es inútil orar. Ahora, se puede lograr mucho y podemos alcanzar las victorias que el Señor tiene preparadas para nosotros. Podemos crecer en nuestra vida espiritual, podemos ir a un nuevo nivel de comunión con Dios, podemos disfrutar más de nuestra vida cristiana, podemos disfrutar más de la gracia de Dios en nuestras vidas, podemos tener más gozo que el que tenemos, podemos ser más bendecidos de lo que somos, podemos ser más ungidos de lo que somos, podemos ser más sanos de lo que somos. Claro que podemos, claro, porque Dios no se ha acortado su mano para salvar. Dios sigue siendo, como cantábamos recién, todopoderoso, y Él es soberano y Él todo lo puede y no hay nada imposible para Él. Pero
Esto solamente es posible, esto solamente se puede lograr si tenemos la suficiente fe para renunciar a lo que tenemos que renunciar a nuestras vidas, lo principal que es el pecado personal, nuestro propio pecado. Todo esto y más lo podemos alcanzar porque Dios nos los ha prometido y porque Dios lo ha dado ya en Cristo. Esto y muchas cosas más, como dijo el apóstol Pablo, Dios es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos, pero esto será verdad en nuestras vidas si tenemos la fe suficiente para abandonar nuestro pecado, abandonar nuestra comodidad, corregir nuestras propias vidas. Cuando vino el Espíritu Santo en el día de Pentecostés y los 120 discípulos fueron llenos del poder del Espíritu Santo, la gente, algunos se burlaban pensando que estaban borrachos a las 12 del mediodía, cuando Pedro se levanta con los 11 en medio de esa multitud, predicó el Evangelio, explicó lo que estaba pasando, y cuando la gente escuchó el Evangelio de la boca de Pedro, las personas le preguntaron a Pedro, al predicador, ¿qué haremos? Sintieron sus corazones compungidos por las palabras que estaban escuchando, y le dijeron a Pedro, ¿qué tenemos que hacer? Y Pedro, ahí en pocas palabras, le mostró el camino para recibir lo que ellos habían recibido. Lo que ellos habían recibido en el día de Pentecostés, que nadie jamás lo había recibido, ni Jeremías, ni Elías, ni Eliseo, ningún rey, ningún profeta del Antiguo Testamento, ningún patriarca, ni Abraham, ni siquiera Juan el Bautista. Lo que ellos habían recibido, ellos también lo podían recibir, porque Pedro le dijo, para ustedes es la promesa, y para sus hijos, y para los hijos de sus hijos, y para cuantos el Señor vuestro Dios llamare. Bueno, entonces, ¿qué haremos? Y Pedro le dijo claramente cuál era el camino para poder alcanzar eso que Dios tenía para ellos. Arrepiéntanse, conviértanse y recibirán el don del Espíritu Santo. Arrepiéntanse, conviértanse y recibirán esto que nosotros hemos recibido. Ahora, si no estamos dispuestos a arrepentirnos, si no estamos dispuestos a convertirnos, no tiene sentido esperar una lluvia de bendición. No tiene sentido esperar lo que nunca va a llegar. Si no estamos dispuestos a convertirnos al Señor de todo nuestro corazón. Si no estamos dispuestos a cambiar. Si no estamos dispuestos a despojarnos de aquello que estorba y del pecado que nos asedia. No tiene sentido porque Dios no puede bendecir a un grupo de desobedientes. No lo hará. No lo hará. El jueves hablaba con los hermanos que se reúnen a orar. Están invitados también a orar junto con los hermanos. ¿Sí? Y yo les decía, lo que Dios va a hacer, lo que nosotros le estamos pidiendo a Dios, y que es la voluntad de Dios, porque lo que Dios va a derramar, lo que Dios va a hacer porque nos lo prometió, no es algo que va a ocurrir, no es algo que va a pasar allá. Lo que nosotros no somos a veces conscientes cuando oramos, que Dios nos bendiga, que Dios nos dé victoria, que Dios derrame su lluvia de bendición, que Dios nos dé un avivamiento, que Dios nos dé un despertamiento. Lo que nosotros pasamos por alto la mayoría de las veces es que lo que Dios nos quiere dar nos va a afectar a nosotros primero. A nosotros de manera personal. O sea, la bendición de Dios, dice el autor de Proverbios, la bendición de Dios es la que enriquece.
y no añade tristeza con ella. La bendición de Dios no es una cosa, la bendición de Dios es una experiencia personal con Dios. Cuando alguien dice, yo recibí la bendición de la sanidad, no recibió una cosa, él tuvo una experiencia y conoció a Dios como su sanador. Cuando alguien dice, Dios me bendijo con victoria en mi trabajo, él no recibió una cosa, él tuvo una experiencia con Dios donde Dios se le reveló como el Todopoderoso que tiene poder para cambiar cualquier circunstancia. No es una cosa que cayó del cielo, no es una cosa que vino, algo cambió dentro de él, porque él ya nunca va a pensar de Dios como pensaba antes, ya nunca va a creer como creía antes, porque lo que recibió lo afectó a él internamente. Y eso es lo que a veces no entendemos nosotros cuando oramos. A veces le pasa a las personas que tienen esposo o esposa inconversa y oran para que Dios cambie a su esposo, oran para que Dios cambie a su esposa y esperan que venga un rayo del cielo y le transforme al morocho y le cambie a la morocha. Y piensan que ellos no tienen que ser afectados en nada. Él tiene que cambiar. Ella tiene que ser cambiada. Ella tiene que ser santificada. Tiene que ser salvado. Ella. Lo que no se dan cuenta la mayoría de los que oran por familiares que no son creyentes, o familiares cabezones, o familiares rebeldes, como sea, es que Dios también te quiere cambiar a vos mientras estás orando por ese pariente. Porque es muy posible y es casi seguro que si Dios cambia a ese pariente, Dios cambia a tu marido, Dios cambia a tu esposa, Dios cambia a tu hijo, si vos no cambiás, lo va a echar a perder a él o a ella. Entonces la bendición no es algo que pasa, la bendición no es una cosa, la bendición es una manifestación de la persona de Dios a tu vida, es una revelación de la persona de Dios a tu vida, y cuando Dios se revela a tu vida no es más la misma que antes. Cuando Dios en el monte Moriah le puso a Dios un nombre. Él fue el que llamó a Dios por primera vez en ese monte, Jehová Jireh, el Señor proveerá. ¿Por qué? Porque cuando estaba por sacrificar a su hijo en el monte, porque Dios se lo había ordenado, un ángel del cielo lo llamó y le dijo, no lo hagas. Y cuando levantó la cabeza, vio un carnero que estaba trabado en una zarza, entre unas ramas, y Dios le mostró que sacrifique al carnero en lugar de su hijo. Vos te imaginás que Abraham no volvió a su casa. Tengo un testimonio que contar. Dios me bendijo con un carnero. Dios es proveedor. Dios me proveyó con un carnero. Vos te imaginás cuando llegó a casa a contarle a la vieja que casi mata al pibe. ¿Te imaginás? ¿Te imaginás la emoción en el corazón de Abraham? Que Dios le dio un carnero para que lo sacrifique en lugar de a su propio hijo. ¿Te imaginás que Abraham se fue llorando de vuelta todo el camino, alabando a Dios, honrando a Dios, porque había conocido a Dios como nunca lo había conocido hasta ese momento? Esa bendición lo marcó a Abraham para toda su vida. Por eso es que es inútil que los desobedientes esperen algo de Dios. Y es inútil que los desobedientes oren, es inútil que los desobedientes pidan, que hagan vigilia, que ayunen 21 días, es inútil porque la bendición que Dios quiere derramar y lo que Dios quiere hacer, Dios quiere transformar tu vida a través de esa bendición. Dios quiere revelarse a tu vida de una manera como no se ha revelado hasta ahora en tu vida. Y son experiencias con Dios.
que te marcan y que te dejan una fortaleza espiritual y te maduran espiritualmente para poder enfrentar las próximas batallas que van a venir en la vida. Díganme, ¿cuál es la confianza que tiene alguien ante un problema de salud cuando de repente escuchás al médico, como le pasó a Adriana, que cuando yo caí internado allá por el 2003, el médico la llevó a la oficina y le dijo, tu marido no va a salir. Tu marido no va a salir. Y en la experiencia de ver a tu marido después que Dios lo sacó de ese hospital, después de 11 días de estar internado, la experiencia que tuviste ahí con Dios no es la bendición, yo sé que soy una bendición, pero no es la bendición de tener a tu marido, es la bendición de conocer a Dios como no lo habías conocido. Y la próxima vez que venga un médico a decirte algo, vos ya conocés quién es tu Dios, porque esa bendición transformó y cambió tu vida. Yo no sé por lo que vos estás orando y no sé por lo que vos estás pidiendo, pero sé una cosa, que lo que Dios te quiere dar y lo que Dios quiere hacer, primero tiene que ocurrir adentro de tu corazón. Primero tiene que haber cambio para que haya lluvia de bendición. Tiene que haber un cambio en nosotros. Tiene que haber cambios en nuestras vidas. Dios espera y quiere cambios en nuestras vidas. Le decimos al Señor, Señor, oramos por las almas todos los días. Oro para que el Señor salve las almas. Oro por mis vecinos del barrio. Oro por gente que conozco y que no conozco, para que sean salvos. Y que el Señor añada a la iglesia, porque Él prometió añadir a la iglesia a los que van a ser salvos. Ahora, ¿por qué el Señor añadiría más gente a la iglesia? ¿Por qué Dios lo haría? ¿Por qué Dios se arriesgaría a mandar gente que se contagien de nosotros? Que se conviertan en cristianos igual que nosotros. La mano del Señor no se cortó para salvar. Él tiene poder para salvar al peor de los pecadores. ¿Y por qué no los salva? ¿Y por qué no los trae? Sospecho que no quiere traerlos y que se contagien, porque se imaginan 3.000 de Osaque, el día de Pentecostés, ¿cuántos se convirtieron? 3.000 se convirtieron. ¿Te imaginas 3.000 igualito que nosotros? Dios no quiera, Dios no lo permita. ¿Te imaginas 3.000 creyentes como nosotros, que cuando caen 2 gotas no vamos al culto? ¿Te imaginas 3.000 creyentes como nosotros, que cuando hace un poco de frío, mejor nos quedamos a mirar el partido? ¿Te imaginas 3.000 creyentes como nosotros? La catástrofe que eso sería. La tragedia que eso sería. Porque ¿de quién van a aprender ellos? ¿De quién van a aprender? De nosotros. Ahora, nosotros, ¿somos cristianos como para decirle algo, imítame a mí, a alguien, imítame a mí? ¿Sos vos un cristiano como para decirle a otro, vos hacé como hago yo, viví como vivo yo? ¿Vos sos esa clase cristiano que puede decir como Pablo, imíteme a mí como yo imito a Cristo? Yo sé que la respuesta es no. Y debe ser esa la razón por la cual Dios no añade a la gente, a las almas perdidas, a la iglesia, porque está esperando que la iglesia cambie. Porque está esperando que los creyentes despertemos.
porque está esperando que los creyentes tomemos conciencia, porque está esperando que nosotros seamos los primeros que nos animemos a experimentar un avivamiento en nuestras vidas. No sirve de nada pedirle a Dios que mande un avivamiento allá cuando nosotros no estamos dispuestos a tener un avivamiento nosotros en nuestras propias vidas. La peor tragedia que le puede ocurrir a la iglesia es que se convierta toda la ciudad. Es lo peor que le puede pasar a la obra de Dios. Es lo peor que le puede pasar a la próxima generación, que se van a tener que hacer cargo, nuestros hijos, nuestros jóvenes y adolescentes, se van a tener que hacer cargo de una multitud de gente que cree que es cristiana, pero que no es cristiana. ¿Te imaginas lo que es? Lo que puede llegar a ser eso. Multitudes de cristianos a nuestra imagen y semejanza, que Dios no lo quiera, que Dios no lo permita. No es que Dios no quiere, no es que Dios no quiere salvar, y no es que no queremos que las almas se salven. El tema es que nosotros no queremos cambiar. Ese es el problema. Que nosotros no queremos cambiar. Que nosotros no estamos dispuestos a dejar y abandonar las cosas que tenemos que dejar y abandonar. Renunciar a cosas que tenemos que renunciar en nuestras propias vidas. Pero ¿saben qué? Hay una manera. Hay una manera de poder recibir más del Señor de lo que hemos recibido. Hay una manera de poder ser más y mejor cristianos de lo que somos. Hay una manera y hay un camino de poder experimentar más victorias que las que hemos experimentado. Hay una manera de alcanzar más promesas de las que hemos recibido. Hay una manera de vivir una vida más plena en el Señor. Hay una manera de ir a una vida, a un plano superior del que hemos vivido hasta ahora. Y el desafío a través de toda esta serie en el mes de septiembre es descubrir esa manera. Pablo sabía que había una manera. Pablo sabía que había un camino para ir de donde estaba a una experiencia mayor que la que tenía. A pesar de que cuando él escribió Filipenses capítulo 3, ya había tenido 30 años de ministerio por lo menos, ya había sido arrebatado al cielo, ya había experimentado milagros, ya había visto a Dios salvándolo de los naufragios, ya había visto a Dios haciendo temblar toda la cárcel en Filipos y rescatarlo del carcelero y de los romanos que lo querían matar. Ya había visto multitudes venir a los pies de Cristo y en medio de después de recorrer tanto tiempo caminando con el Señor, el tipo te escribe en Filipenses capítulo 3, hermanos, una cosa hago, ciertamente dejando todo lo que queda atrás, lo tengo como si fuera una basura, me extiendo a lo que está delante para poder alcanzar a Cristo, para poder conocer más a Cristo, quiero experimentar el poder de su resurrección. Es más, llegó a decir, yo quiero conocerlo, quiero experimentar el poder de su resurrección, quiero sufrir como Él y quiero morir como Él. Me deprimí cuando leí eso. Porque estaba diciendo eso, yo quiero alcanzar aquello por lo cual Cristo me alcanzó un día. Y Pablo me hizo pensar en el día en que Cristo me alcanzó a mí. Febrero de 1988, Plaza Noruega, Capital Federal, Barrio Belgrano, un sábado a la noche. El Señor me alcanzó en esa plaza y me alcanzó con un propósito, me alcanzó porque tenía un plan y el apóstol Pablo me hizo pensar en que si estoy alcanzando ese plan, ese propósito por el cual Cristo me alcanzó ese día ahí, y la respuesta es no. Ahora, ¿cómo llega este hombre a desear, a anhelar, con tal de conocer más a Jesús, con tal de experimentar el poder que levantó a Cristo de los muertos, experimentarlo en su propia vida, a decir, yo quiero sufrir como Él y yo quiero morir como Él? Y lo dice con un entusiasmo, lo dice con una pasión. Es evidentemente otra clase de cristiano. Cuando leía Esdras, capítulo 9, Esdras orando a Dios, pidiéndole perdón a Dios por los pecados, dice la Biblia que Esdras estaba tan angustiado por los pecados del pueblo que se arrancaba los pelos de la cabeza. Se arrancaba los pelos de la barba. Yo cuando leí eso dije, ¡ay!
¿Viste? Me tengo que sacar una curita a veces que me pongo, me arrancó 2 pelitos, Y este hombre de Dios, era tanto su carga, era tanto lo que él anhelaba, ver el perdón de Dios, recibir el perdón de Dios, ver la restauración de su pueblo, que él no soportó ver el pecado del pueblo y para mostrarle a Dios arrepentimiento, quebrantamiento, no estaba actuando, era real. Era tanto su dolor, le dolía más que arrancarse los pelos. El tipo se arrancaba los pelos. Se arrancaba los pelos de la barba. ¿Cómo nosotros podemos darnos el lujo de decir que somos buenos cristianos? ¿Comparados con quién? Y comparado con los hermanitos de la iglesia de la otra vuelta. Y sí. Si nos comparamos con los hermanitos de la iglesia de la otra vuelta, somos el Papa Francisco, hermano. Pero la palabra existe como un espejo, es un espejo para que vos te mires y te dice cómo sos y cómo estás. Pablo sabía que había un camino y había una manera. Y con la ayuda de Dios es lo que vamos a aprender durante estos domingos. ¿Cuántos están dispuestos a caminar conmigo por este camino? Josué capítulo 7, verso 6, que leímos. Leemos otra vez. Antes de leerlo, déjeme decirle esto. Este es el típico ejemplo de cuando orar es un error. Cuando orar es un error. Mirá el 6. Entonces Josué rompió sus vestidos y se postró en tierra sobre su rostro delante del arca de Jehová hasta caer la tarde, él y los ancianos de Israel, y echaron polvo sobre sus cabezas. De acuerdo a nuestra filosofía de ministerio, de acuerdo a nuestra filosofía cristiana, si Josué y los ancianos del pueblo, los líderes, seguían orando de esa manera, con la ropa toda rota, postrado delante del Señor, tirándose polvo en la cabeza. Si ellos hacían eso 7 días seguidos, 21 días seguidos, 40 días seguidos, seguro que lo convencen a Dios de que Dios le mande la bendición que ellos pedían. Seguro. Si seguían orando de esta manera, Dios no iba a poder negarles lo que ellos pedían. Pero, verso 10, ¿qué pasó? Y Jehová dijo a Josué, levántate, ¿por qué te postras así sobre tu rostro? ¿Por qué estás orando? ¿Por qué estás clamando? ¿Por qué estás intercediendo? Israel ha pecado y aún han quebrantado mi pacto que yo le mandé. Y también han tomado del anatema y hasta han hurtado, ¿qué? Han mentido y guardaron el pecado entre sus enseres y escondieron la cosa. Por esto, porque han pecado, los hijos de Israel no podrán hacer frente a sus enemigos, sino que delante de sus enemigos volverán la espalda, por cuanto han venido a ser malditos. Eso significa anatema. Ni estaré más con vosotros. No voy a estar más con ustedes si no destruyen el anatema, el pecado, en medio de vosotros. Levántate, santifica al pueblo y di, santificaos para mañana, porque Jehová, el Dios de Israel, dice así. Dios dice así, anatema,
pecado hay en medio de ti, Israel, no podrás hacer frente a tus enemigos hasta que hayas quitado el anatema, el pecado, de en medio de vosotros. No le dice, no vas a poder derrotar nunca a tus enemigos, no los vas a derrotar, no vas a vencer hasta, esa palabra me consoló, hasta que quites el pecado. Quita el pecado y te voy a dar mi presencia y mi victoria. ¡Wow! Verso 10 y verso 13, Dios interrumpe la reunión de oración. Estaban orando, estaban clamando, estaban postrados. Es la máxima demostración de humillación, postrarse ante Dios. Rasgaron sus ropas en señal de duelo. Se tiraban polvo en la cabeza en señal de angustia. Y Dios viene y dice, bueno, se terminó la reunión de oración. Dios fue tajante. ¿Por qué estás tirado en el piso? ¿Por qué estás orando? Levántate. Y fue tajante el Señor. Versículo 12 le dice, ustedes van a ser derrotados y ustedes no van a tener mi presencia. Yo no voy a estar con ustedes y sus enemigos los van a vencer. Peor pronóstico que ese no podían recibir. ¿Por qué? ¿Por qué, Dios, no nos vas a dar la victoria si te la estoy pidiendo? ¿Por qué, Dios, no vas a darme tu presencia si te la estoy pidiendo? ¿Por qué? ¿Querés saber por qué? Porque hay pecado. Porque hay pecado. Y versículo 13 les dice, y no va a cambiar la situación de ustedes, por más que oren, por más que ayunen, por más que pidan, por más que lloren, no va a cambiar la situación hasta de ustedes, hasta que quiten el pecado de su vida, hasta que lo quiten. ¿Y cuál es el pecado? Dios le dice, porque quebrantaron mi pacto. El pueblo de Israel quebrantó mi pacto que yo hice con ustedes. Han quebrantado mi pacto. Ahora vos me decís, bueno, nosotros nunca hicimos ningún pacto con Dios. No, sí. Si sos un creyente y sos nacido de nuevo, hiciste un pacto con Dios un día. ¿Y cuándo hice ese pacto, pastor? Nunca me di cuenta. El día que te bautizaste. El día que te bautizaste, hiciste un pacto de vivir una vida para la gloria de Dios. El día que te bautizaste públicamente delante de personas, vos confesaste ese día que ahora sos de Cristo, que vas a seguir a Cristo y que vas a vivir en rectitud, en santidad y apartado del pecado. El bautismo cristiano es nuestro pacto de compromiso con Dios. No deberíamos predicar nunca en la iglesia predicaciones de compromiso, porque en el bautismo todos nos hemos comprometido con Cristo. En el bautismo, cuando fuimos sumergidos en el agua y fuimos sacados del agua, estábamos diciéndole a todas las personas, yo morí con Cristo y resucité a una nueva vida con Cristo. Soy una nueva persona y voy a seguir a Cristo. Ese fue nuestro pacto que hicimos con Cristo. La pregunta es, ¿hemos cumplido ese pacto con el Señor? Hemos cumplido con el pacto que hicimos con Cristo el día que nos bautizamos. Vivimos de la manera en que dijimos ese día cuando nos bautizamos que habríamos de vivir de aquí en adelante. Vivimos como ese día nosotros lo representamos, que morimos a la vieja vida y nacimos a una nueva vida. ¿Vivimos una nueva vida? ¿Estamos viviendo una nueva vida como el día del bautismo dijimos que tenemos una nueva vida? Así como el pueblo de Israel quebró el pacto que tenían con Dios, así también la iglesia en este tiempo ha roto el pacto con el Señor. Entonces Dios dice, hay anatema en medio de ti, hay pecado en medio de ti. Dios dice, hay pecado. ¿Qué decimos nosotros? Dios dice, el problema en tu vida es el pecado. ¿Qué decimos nosotros? No, mi problema es
fulano, mengano, mi familia, mi trabajo, que no me quieren, que me persiguen, mi problema es mi suegra, mi problema son mis hijos, mi problema... Y Dios dice, no, tu problema, que no hay victoria y que no hay presencia de Dios en tu vida, el problema es el pecado, tu pecado. Dios dice eso y nosotros decimos otra cosa. Ahora, 1 Juan capítulo 1 dice, el que dice que no tiene pecado, lo está haciendo a Dios mentiroso. Y nosotros al decir que no, que ese no es nuestro problema, estamos haciendo a Dios mentiroso. Y después, encima que hacemos a Dios mentiroso, vamos a ese Dios y decimos, Señor, bendíceme. Señor, lléname. Señor, ayúdame. Señor, prospérame. Señor, dame victoria. Señor, sáname. Al Dios al cual nosotros lo tratamos de mentiroso. Pregunta, ¿va a contestar el Señor? ¿Va a responder Dios? Ahora, déjeme decirle una cosa. Porque algunos se confían en que reciben cosas, en que reciben bendiciones. Y dicen, pero Dios está conmigo, porque Dios me bendijo con esto, Dios me bendijo con esto otro, Dios me bendijo con un auto, pastor, así que Dios está conmigo. Dios me bendijo con trabajo, así que Dios está conmigo. Dios me bendijo con una casa, Dios está conmigo. Hermanos, la gente que se va al infierno también recibe auto, recibe casa y recibe trabajo. ¿No se dieron cuenta? La gente que se va al infierno también consiguen esas cosas. Si vos pensás que porque recibís algo significa que Dios está con vos, la gente que no cree en Dios también tiene trabajo, casa, auto y más cosas que nosotros. ¿Significa que Dios está con ellos? ¿Significa que Dios está con ellos? No, no nos engañemos. Ahora las cosas me están yendo bien. Y pregúntale a algún conocido tuyo, a un vecino tuyo, que también le está yendo bien. Y es del diablo. Y le está yendo bien. No le está yendo mal. Pero nosotros los cristianos de este tiempo creemos que porque nos pasan cosas buenas, Dios está con nosotros. Nosotros levantamos la mano para dar testimonio de que Dios me dio tal cosa. Cuando eso mismo los impíos y los pecadores lo reciben también y a veces más. Ahora, es verdad que el creyente todo lo que recibe viene de parte de Dios, porque Dios lo da, porque Dios es un Dios de gracia y misericordia, pero no significa que Dios esté contento con mi vida. La bendición nunca es una medida no es una regla para medir si Dios está contento conmigo o no está contento conmigo. La bendición no es un termómetro para medir si yo agrado a Dios o no le agrado a Dios. Dios dice, hay pecado en medio de ti, hay pecado en tu vida, y nosotros deberíamos decir lo mismo que Dios dice. Si Dios dice que hay pecado en nuestras vidas, hermanos, hay pecado en nuestras vidas. Ahora, como le decía, parte de esto yo hablaba el jueves con los hermanos en la oración y me miraban como diciendo, Patón, nosotros venimos a orar, nos estás matando. Porque mirá que nosotros venimos a orar, hacemos vigilia los sábados, estamos orando, intercediendo, clamando al Señor. Y claro, es verdad, ninguno de los que están orando y clamando al Señor andan en pecados graves, en pecados escandalosos, visibles, públicos y todo eso. Entonces, porque nosotros a veces tendemos a pensar que eso es pecado, ¿no? Pecado escandaloso, pecado grave, pecado público, eso está mal delante del Señor. Pero nos olvidamos de los malos pensamientos, nos olvidamos de la lujuria, de la pornografía, del chisme, nos olvidamos de la lengua, de la crítica, nos olvidamos de la avaricia, de la codicia, de la mentira, de esas pequeñas zorras que echan a perder las vides. No, yo esos pecados, no, yo no soy un pecador, yo no hago esas cosas, no, qué horror, qué horror. Pero, hermanos, obvio que no tenemos que hacer esas cosas, pero eso no significa que todo lo que hay en mi corazón a Dios le agrada. Porque aun cuando yo no esté cometiendo esos pecados graves o esos pecados escandalosos, todavía hay cosas en mi corazón de las cuales Dios quiere que de una vez por todas me deje de hinchar y las quite de mi vida.
Hay cosas en mi vida que Dios ya no quiere más. Hay cosas en tu vida que Dios dice, basta, hasta acá, cambiá, renunciá a eso, cortá. Incluso algunos van a decir, pero no es nada malo, no significa que sea necesariamente algo malo, pero a veces algo bueno puede ser el estorbo para lo que Dios quiere hacer en tu vida. A veces lo bueno. Dios había tenido un hijo antes que Isaac. Isaac era el hijo de la promesa, y antes que Isaac tuvo un hijo que se llamó Ismael. Y Dios le dijo a Abraham, yo te di una promesa, pero la promesa no se va a cumplir si no lo sacás a Ismael de tu familia. Decile a Ismael y a su mamá que se vayan de tu casa. Que se vayan de tu casa, porque no va a ser Ismael el heredero de la promesa. La promesa es para tu hijo Isaac, el que tuviste con tu esposa, no ese hijo que tuviste con la criada. Un hijo es una bendición, no era nada malo, pero Dios le dijo a Abraham, si querés todo lo que yo te prometí, vas a tener que despojarte aún de eso que amás, que es tu hijo. Y hay cosas en nuestras vidas que necesariamente no son malas, que necesariamente no son pecaminosas, pero que son cosas que Dios nos pregunta a nosotros si estamos dispuestos a renunciar. Saben, el dinero no es algo malo, la riqueza no es algo malo, ser próspero no es algo malo, no es pecaminoso eso. Pero al joven rico le dijo, andá y vendé todo lo que tenés y dáselo a los pobres y después seguime. Y saben, gente querida, cuando él se puso triste y él no quiso seguir a Cristo porque tenía muchos bienes, es porque él amó lo bueno, no amó el pecado. Porque cuando Dios le dijo cumplir, ¿querés vida? El muchacho vino a pedir cómo tengo que hacer para recibir la vida eterna. Jesucristo le dijo, bueno, cumplí los mandamientos. El tipo dice, sinceramente dice, cumplí todo. Todos los mandamientos, nunca cometí adulterio, nunca engañé a mi prójimo, siempre honré a mi padre, siempre honré a mi madre. Bueno, Jesús le dijo, una cosa te falta. Una cosa te falta, despojate de esto, que no es malo, es bueno, pero renunciá, despojate y seguime y vas a tener lo que estás pidiendo. Y no estuvo dispuesto a renunciar a lo que él amaba. No es, hermanos, solamente los pecados graves, son los pequeños pecados. Y no son solamente las cosas malas. También hay cosas buenas con las cuales nosotros tenemos que ya cortar, porque son un estorbo para seguir a Cristo y para recibir lo que Dios nos quiere dar. ¿Cuánto me están entendiendo? Ahora, si yo me aferro a eso, si yo me aferro a mi egoísmo, si yo me aferro a eso, lo que le estoy diciendo al Señor es que amo más eso, es que amo más mi vida que a Cristo. Y el que ama su vida la perderá, y el que pierde su vida por causa de Cristo, ese la salvará. Tenemos que corregir nuestras vidas. Dice el Señor en su palabra que tenemos que corregir nuestras vidas primero, que tenemos que ordenar nuestras vidas primero y después suplicar, después pedir bendición, porque no vendrá bendición sobre desobedientes. Es inútil orar si hay alguna clase de desobediencia en nuestras vidas. Acompáñeme a Isaías capítulo 1. Isaías capítulo 1, versículo 11. Le quiero mostrar por la palabra de Dios que lo que le estoy diciendo es la manera de proceder de Dios, cómo actúa Dios, cómo obra Dios, lo que demanda el Señor. Por favor, abra su Biblia, quiero que lo lea conmigo. Isaías 1, capítulo 1, versículo 11. Isaías 1, 11, hasta el versículo 20. ¿Lo tienen? Isaías, capítulo 1, verso 11. ¿Para qué me sirve, dice el Señor, la multitud de vuestros sacrificios? Hastiado estoy de los holocaustos de carneros y de cebo de animales gordos. No quiero
sangre de bueyes, ni de ovejas, ni de machos cabríos. ¿Quién demanda esto de vuestras manos cuando venís a presentaros delante de mí para pisotear mis atrios? No me traigas más vana ofrenda. El incienso, que es la oración, me es abominación. Luna nueva, día de reposo, tu fiesta, tus aniversarios, el convocar asambleas, no lo puedo sufrir. Son iniquidad vuestras fiestas solemnes, vuestras lunas nuevas y vuestras fiestas solemnes, tus convenciones, tus conferencias, las tiene aborrecidas mi alma, me son pesadas, cansado estoy de soportarlas. Cuando extendáis vuestras manos orando, yo esconderé de ustedes mis ojos. Asimismo, cuando multipliques la oración, yo no oiré. Llenas están de sangre vuestras manos. Lavaos, limpiaos, quitad la iniquidad de vuestras obras de delante de mis ojos. Quiten el pecado de delante de mis ojos, dejen de hacer lo malo, aprendan a hacer el bien. Busquen el juicio, restituid al agraviado, haced justicia al huérfano, amparen a la viuda y venid después, venid luego, después vengan. Cambien, corríjanse, ordénense y después vengan, dice Jehová, y estemos a cuenta. Si tus pecados fueran terribles, si tus pecados fueran como la grana, como la nieve serán emblanquecidos. Si fueran rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Si querés y oís, vas a comer del bien de la tierra. Pero si no querés y sos rebelde, seréis consumidos a espada, porque la boca de Jehová lo ha dicho. Si querés en verdad mi bendición, vas a hacer todo esto que te digo. Si no lo haces, es porque no querés mi bendición. Isaías 59. Isaías 59. Versículo 1 al 4. Isaías 59. Versículo 1 al 4. Dice el Señor. Esto que dice el versículo 1 parece como que el Señor les está aclarando algo a ellos que ellos estaban pensando. Entonces Dios les aclara algo que ellos aparentemente estaban pensando. Y le dice al Señor, he aquí, no se ha acortado la mano de Jehová para salvar, ni se ha agravado su oído para oír. O sea, no piensen que Dios no tiene más poder. Y no piensen que Dios no escucha. No piensen, porque ellos estaban preguntando, che, ¿qué pasa que no pasa nada? ¿Qué pasa que Dios no se mueve? ¿Qué pasa que el poder de Dios? ¿Qué pasa que no escucha las oraciones? ¿Qué pasa? Entonces el profeta le dice de parte de Dios, no piensen que la mano del Señor se ha cortado para salvar, porque eso pensaban, ni se ha agravado su oído para oír. Pero vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y vuestro Dios, y vuestros pecados han hecho ocultar de vosotros su rostro para no oír. Porque vuestras manos están contaminadas de sangre y vuestros dedos de iniquidad, vuestros labios pronuncian mentira, habla maldad vuestra lengua. Miren el versículo 3, la primera parte habla de asesinato. No matarás, dice la Biblia, es un pecado grave, es un pecado horrible. Pero la segunda parte del versículo 3 habla de la mentira y pone la mentira en el mismo nivel que el asesinato. Bueno, pero yo no mato a nadie, pero mentimos.
Y Dios le está diciendo, le está reclamando, no solamente que son asesinos, también son mentirosos. Verso 4, no hay quien clame por la justicia. ¿Sabe qué significa? No hay quien clame para vivir en santidad. Bienaventurados, felices los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Bienaventurados, felices los que tienen hambre de una vida santa, de una vida recta ante Dios. Dice el versículo 4, no hay nadie que clame por ser santo. Nadie clama por ser puro, nadie clama por ser recto, no hay quien juzgue por la verdad, cada uno se maneja según su pensamiento, confían en vanidad y hablan vanidades, conciben maldad y dan a luz iniquidad. Es claro lo que el Señor dice, les está diciendo a ellos en esta palabra, el problema no soy yo, el problema sos vos. Algunos creen que la presencia de Dios, que el avivamiento, el mover de Dios, es el fruto, el resultado de una clase de música que se usa en el culto. Entonces, si usamos esa clase de música, va a haber una atmósfera del Espíritu. Algunos creen eso. Otros dicen, si nosotros hacemos la oración de esta manera, si oramos así, se va a desatar. Se va a desatar el poder, se va a desatar el despertar, se va a desatar el avivamiento. Y nunca fue ni la música y nunca fue la manera en que oramos. Yo recuerdo hace algunos años atrás, deseando que el Señor sanara esta ciudad de Concordia, cuando llegamos. Al conocer la historia de la ciudad y al conocer la historia de la iglesia, estábamos cargados en nuestros corazones y anhelando y deseando que Dios hiciera sanar a la tierra, sanar a esta ciudad y vuelva a traer un avivamiento como lo había hecho en el año 69, acá en Concordia. Y recuerdo haber convocado un grupo de pastores y hacíamos eventos. Una vez, me acuerdo, movimos a casi toda la pastoral y recorrimos toda la ciudad plaza por plaza. 7 plazas, un día en una plaza, lunes en una plaza, martes en otra plaza, no sé si se acuerdan alguno de ese tiempo, miércoles en otra plaza, jueves en otra plaza, así los 7 días de la semana en las plazas más importantes de la ciudad, terminando en la Plaza 25, que no era la primera vez, ya habíamos hecho también la Plaza 25, porque ¿qué decía la palabra? Segunda de Crónicas, capítulo 7. Verso 13 al 14, búsquelo de mientras. Segunda Crónica 7, del 13 al 14, dice, si mi pueblo se humillare y buscare y orare y buscare mi rostro y se convirtieren de sus malos caminos, yo oiré desde los cielos, perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. Entonces nosotros decíamos, acá hay una promesa. Acá hay una promesa de Dios, evidentemente. Dios nos está diciendo la manera en que Él va a sanar Concordia. Acá Dios nos está diciendo la manera en que Él va a traer un nuevo avivamiento a Concordia. Acá Dios nos está diciendo el camino, nos está mostrando el camino. Acá nos está diciendo cómo lo tenemos que hacer. ¡Acá lo tenemos! Y estábamos entusiasmados, estábamos motivados. Orábamos noches enteras, orábamos semanas enteras clamando al Señor. Y nos juntábamos en la plaza. Entonces veíamos el versículo y ¿qué hacíamos? Si se humillara mi pueblo, bueno, vamos a arrodillarnos. Y nos arrodilláramos, y nos arrodillábamos todos en la plaza, adelante los ojos de todo el mundo. Año 99, año 2000, año 2001, todos esos años, año 2003, todos esos años haciendo eso. Y íbamos y nos arrodillamos porque decía, si se humillara mi pueblo, bueno, ¿cómo nos humillamos? Nos arrodillamos. Y si oraren, y bueno, vamos a orar. Y ahí estábamos en la plaza, adelante de todo el mundo, orando, llorando. Claro. Y me vengo a dar cuenta ahora, porque soy un zapallo, que el versículo decía, si se convirtieren de sus malos caminos, también.
No era que había que arrodillarse nada más. Porque la verdad, arrodillarse es recontra requete fácil. Y si oraren, orábamos, hermano. ¿Qué importa que diga la gente del mundo? Está endemoniado. Orábamos en la plaza, orábamos y orábamos y orábamos. Toda la ciudad orando. Yo iba con un tarrito de aceite, un martillo y una estaca. Clavando estaca y tirando aceite por todos lados. Y orando, y arrodillado, orando. Un día nos fuimos a tomar la Santa Cena a San Carlos, donde estaba el adefesio ese que puso Cristo, ¿te acuerdas? Puso el Cristo ese de madera ahí, horrible. Ahí nos fuimos de noche. Una noche oscura, bien oscura, un julepe tenía. Orar, y hice una Santa Cena y le tiramos el vino, le tiramos las... Y nos arrodillamos. Y estamos peor que antes. Concordia está peor que antes. La iglesia está peor que antes. Claro, porque decía, si se convirtieren de sus malos caminos. No olvidamos un pequeño detalle, había que dejar el pecado. Había que dejar el pecado, Había que arrodillarse, había que orar, pero había que dejar el pecado. Era fácil arrodillarse, era fácil orar. Lo que nadie quería era dejar de pecar. Lo que nadie quería, porque nadie quería, ¿saben por qué nadie quería? Porque nadie hablaba de eso. Nadie hablaba del pecado. Era todo cuestión de arrodillarse y orar. Y entonces Dios iba a sanar la tierra. Y dice Segunda de Crónicas 7 del 13 al 14. En el 13 dice, si yo cierro los cielos y no cae más la bendición sobre ustedes. Verso 14, si se humilla mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado. Me lo acuerdo de memoria, miren. Y oraren y buscaren mi rostro, y se convirtieron en sus malos caminos, yo perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. Pero, ¿qué dice ese versículo? No es la postura lo que Dios busca, no es la oración lo que Dios busca, no es la cantidad de búsqueda lo que Dios está buscando. Lo que Dios está buscando que es conviértanse de sus malos caminos, dejen el pecado, abandonen el pecado, limpien sus vidas, santifíquense, purifíquense. Entonces yo los oiré, yo los perdonaré y yo sanaré su tierra. Amén. Y creo esto. Creo con todo mi corazón que si nosotros estamos dispuestos a limpiar nuestras vidas, si nosotros estamos dispuestos a decirle, Señor, antes que cualquier cosa, trata conmigo. Mostrame qué pecados hay en mi corazón. Mostrame los pecados ocultos que hay en mi vida y que yo no me doy cuenta. Examina mi corazón, Señor, y mira si hay en mí camino de perversidad, como dijo el salmista David. No le voy a decir, Señor, trata con fulano, bendice la ciudad, toca la iglesia, cambia los diáconos que me persigue todo el día. No, voy a, Señor, cámbiame a mí, limpiame a mí, purificame. Señor, hay debilidades en mi vida, hay pecados en mi vida desde mi juventud que me están persiguiendo. Límpiame, lávame, santifícame, purifícame, lléname a mí. Y que si oramos de esta manera y clamamos de esta manera y buscamos al Señor de esta manera y le decimos que estamos dispuestos a dejar este mundo atrás para seguir solo a Cristo, que estamos dispuestos a amarlo a Él por encima de todas las cosas, amar a Cristo, entonces el Señor va a oír, va a perdonar y va a sanar nuestra tierra y vamos a ver lo que nuestros ojos nunca vieron y vamos a ver su gloria como nunca la hemos visto en nuestras vidas. Porque es una promesa de Dios. Si nos limpiamos, si nos santificamos, el Señor hará maravillas con nosotros. Lo creo con toda mi alma, lo creo con todo mi corazón. Por eso cuando estés perplejo y te preguntes a vos mismo, Señor, ¿qué pasa? ¿Qué pasa que no llega la bendición? ¿Algún diablito travieso me la estará choreando? ¿Algún diablito estará metiendo la cola por ahí, Señor? Le voy a avisar al pastor, ore por mí, por favor. Hay un diablito por ahí que anda molestándome porque no recibo la bendición. Cuando estés perplejo,
y te preguntes, ¿qué pasa, Señor? ¿Qué pasa con mi vida? ¿Qué pasa, Señor, con mi ministerio? ¿Qué está pasando, Señor, en mi familia? ¿Qué está pasando? Bueno, el Señor dice, yo te explico. Yo te explico. Ageo capítulo 1. Y termino con esto. De verdad que termino. Ese es mi pecado. Predico y miento mientras predico porque digo, ya termino y no termino. Pero ya termino. Ageo capítulo 1. Yo te explico, dice el Señor. Versículo 2. Yo te voy a explicar. Así ha hablado Ageo capítulo 1. Así ha hablado Jehová de los ejércitos, diciendo, este pueblo, noten que dice Dios, este pueblo. No dice mi pueblo. ¿Viste cuando en casa tu hijo o tu hija se saca un 10? Mi hijo, ¿eh? Ah, mi hijo. Este es mi hijo. Esta es mi hija. Cuando se saca un horrendo 2, 5, 3, tu hija, tu hijo. ¿Viste tu hijo? Ya tu hijo. Acá Dios está diciendo, este pueblo. No dice mi pueblo, este pueblo. Es como si dijera, ¿esto es evangélico? Este pueblo dice, no ha llegado aún el tiempo. Todavía no es el tiempo. El tiempo que la casa del Señor sea reedificada. No es el tiempo que obedezcamos lo que nos comprometimos allá atrás. Entonces vino palabra de Jehová por medio del profeta Ageo diciendo, ¿es para ustedes tiempo? ¿Para ustedes sí es tiempo de habitar en vuestras casas artesonadas y esta casa, mi casa, está desierta? O sea, no es tiempo de hacer la voluntad de Dios, pero sí es tiempo de hacer lo que a vos te gusta. Pues así ha dicho Jehová el Señor. Medita bien sobre tus caminos. Sé honesto con tu propia vida. Sé honesto, honesta con vos mismo, con vos misma. Sembrás mucho, recogés poco. Comés y no te saciás. Bebés y no quedás satisfecho. Te vestís y no te abrigás. Y el trabajo y lo que trabajás cae en saco roto. Así ha dicho el Señor de los ejércitos, medita sobre tus caminos, porque no soy yo, sos vos. Subid al monte y traed madera y reedificad la casa y pondré en ella mi voluntad y seré glorificado, dice Jehová. ¿Querés ver mi gloria? Hacé lo que te digo, lo que te mando. Verso 9, buscas mucho y encontrás poco. Y lo que guardás no te dura. Yo lo disiparé en un soplo. ¿Por qué? ¿Por qué te pasa todo esto? ¿Por qué? Dice Jehová de los ejércitos. Porque mi casa está desierta y cada uno corre a su propia casa. Por eso se detuvo de los cielos sobre vosotros la lluvia. Por eso hay sequía. Por eso la tierra detuvo sus frutos. No es un diablito malo. No. Son ustedes. Y yo llamé a la sequía sobre esta tierra, y sobre los montes, sobre el trigo, sobre el vino, sobre el aceite, sobre todo lo que la tierra produce, sobre los hombres y sobre lo que produce, sobre los hombres, sobre las bestias y sobre todo trabajo de manos, sobre todo tu esfuerzo, yo traje la sequía. Y el verso 12, y oyó Zorobabel, hijo de Salatiel, y Josué, hijo de Josadac, sumo sacerdote, y todo el resto del pueblo,
la voz de Jehová su Dios y las palabras del profeta Ageo, como le había mandado Dios. ¿Y qué pasó? Y temió el pueblo delante de Dios, temieron, porque se dieron cuenta que eran ellos los que estaban errando y temieron a Dios, tuvieron miedo de Dios. Esta generación eclesiástica, esta generación de creyentes en este tiempo, no saben lo que es tener temor de Dios. No sabemos lo que es tener temor de Dios. ¿Y saben por qué sé que no sabemos lo que es tener el temor de Dios? Porque andamos en pecado. Porque pecamos y no se nos mueve un pelo. Pecamos, total, después pedimos perdón y Dios nos perdona. Se ha perdido el temor de Dios en la casa de Dios, se ha perdido el temor de Dios en la vida de los creyentes. Cualquier creyente, cualquier persona que dice ser creyente puede cometer cualquier clase de pecado, total, Dios lo va a perdonar. Entonces peca tranquilo nomás, porque Dios es amor y Dios lo perdona. Y ellos, cuando se dieron cuenta que todas las tragedias que le estaban sucediendo era por el pecado que había en su corazón, le temblaron las patas delante del Señor. Y es tiempo, hermanos, que a nosotros también nos tiemblen las patas delante del Señor. Es tiempo que recuperemos el temor de Dios en nuestras vidas, porque la única manera de no pecar es temer al Señor. Es respetar al Señor, es honrar al Señor. Es la única manera de evitar el pecado, porque no vamos a dejar de pecar con nuestras fuerzas humanas. Vamos a dejar de pecar el día que entendamos que nuestros pecados fueron los que mataron a Cristo. Nuestros pecados clavaron a Cristo en la cruz. Cada pecado nuestro lo llevó a Cristo a la muerte más horrenda. ¿Cómo voy a seguir pecando? Cuando entendamos y comprendamos que cada pecado va a tener su disciplina. Es verdad, Dios te perdona, no voy a mentir. Es verdad, Dios te perdona, pero cada pecado merece su disciplina y Dios te disciplina. Dios no te deja pasar los pecados, Dios te disciplina y la disciplina duele. Pero nosotros no lo entendemos, no lo comprendemos. Ellos lo entendieron, lo comprendieron. Ellos temieron cuando escucharon la palabra de Dios. Tuvieron temor de Dios. Y si esta noche cada uno de nosotros nos vamos de este lugar con un poco de temor de Dios, habremos empezado a dar el primer paso hacia la más grande bendición que Dios nos quiere dar a cada uno y a todos como iglesia. Que nos vayamos meditabundos, pensando que al final el problema no estaba con Dios ni con el mundo. El problema está, lo que está en mí es lo que está deteniendo la bendición de Dios, el milagro de Dios. ¿Cuál fue el pecado de ellos? Tenían las prioridades cambiadas. Primero yo, después el Señor. Igual que nosotros. Nosotros servimos a Dios mientras eso no choque con nuestros horarios y nuestras ocupaciones. Nosotros ofrendamos y diezmamos al Señor mientras eso no choque con nuestra economía. Nosotros estamos dispuestos a ir a predicar el Evangelio a algún lugar mientras eso no estorbe con algún plan que yo ya tenía. Estamos dispuestos a congregarnos mientras no llueva o no haga frío. Estamos dispuestos a hacer siempre y cuando, entonces, como ellos, primero nosotros y después Dios. Y Dios dice, no, ¿querés ver mi gloria? Primero yo y después vos. Hermanos, el fin de este discurso es que es tiempo de volvernos a Dios. Eso se llama conversión. Leyendo el manual de doctrinas básicas de la Iglesia Pentecostal de Santidad a la que yo pertenecía,
busqué esta definición porque me acordé de ella, y dice que la conversión es el primer paso del hombre hacia Dios, pero también es una obra sobrenatural que resulta en un cambio radical, total de nuestra vida. Primer paso del hombre a Dios, arrepentimiento y fe en que Él es el Señor digno de gobernar mi vida. Y la parte que le toca a Dios, transformarme y santificarme, limpiarme para ser un instrumento útil para la gloria de su nombre, en concordia y en las naciones de la tierra. Entonces, si damos este paso, podemos orar con confianza y esperar la manifestación gloriosa del Señor en nuestras vidas, en nuestra familia y en medio de la iglesia. Nos ponemos de pie, vamos a orar. Padre, gracias por tu palabra.